a ver hoy es el inicio de la parte de inferencia estadística. Recuerden que les conté yo en clases pasadas que la inferencia estadística es aquel proceso por el cual nosotros partimos de los datos de una muestra y tratamos de generalizar de la muestra a la población. ¿Qué es lo que queremos conocer nosotros de la población? Nosotros queremos conocer los parámetros de la población. Los parámetros son características que son desconocidas para nosotros, pero que queremos conocer. El tema es que como nosotros no podemos evaluar la población completa, nos tenemos que conformar con tener esas mismas cantidades desconocidas, pero calculadas a partir de una muestra. Esas cantidades calculadas a partir de una muestra es lo que nosotros llamamos los estadísticos o estimadores. ¿Por qué se llaman estimadores? Porque los estimadores, estos que son los estadísticos, estiman las mismas cantidades en las poblaciones. Lo que nosotros hemos estado viendo en estadística descriptiva justamente es cómo calculamos estos estadísticos a partir de una muestra. Y nosotros hemos visto varios estadísticos, solo que ahí no mencionamos específicamente que eran estimadores de valores poblacionales. Nosotros hemos visto, por ejemplo, X barra, la media de la muestra, pero ese X barra es un estimador mu, que es mu. Mu es la esperanza matemática o la media en la población. Esta cantidad mu nosotros no la conocemos. Lo que nosotros podemos llegar a conocer es el valor calculado a partir de la muestra. Otro que nosotros calculamos es el S cuadrado, que es la varianza de la muestra, que es un estadístico que estima a sigma cuadrado. Sigma cuadrado es la característica poblacional. Entonces, cuando nosotros hablamos de estadístico, nos estamos refiriendo a cantidades que están relacionadas con la muestra. Y cuando hablamos de parámetros, nos estamos refiriendo a cantidades asociadas a poblaciones. Ahora, como tal, la diferencia además que hay entre uno y otro es que el parámetro es un valor único. Es un valor que representa a una población y que nosotros no conocemos, pero queremos llegar a saber cuál es su valor numérico. En cambio, los valores muestrales, o sea, los estadísticos, como dependen de la muestra, cada vez que nosotros tomamos una muestra de una población, el estadístico toma un valor diferente, justamente porque no estamos observando la población completa. Entonces, si yo tomo una muestra de 4 plantas y calculo su media, me da un valor. Si tomo otras 4 plantas de la misma población, me va a dar otro valor. Y si tomo otras 4, me da otro valor. Y si tomo otras 4, me da otro valor. O sea, el estadístico, como es dependiente de la muestra, cada muestra nos va a dar un valor distinto. Y eso hace que el estadístico muestral sea una variable aleatoria. ¿Por qué es una variable aleatoria? Bueno, porque cada vez que nosotros hacemos ese experimento aleatorio de tomar una muestra de n individuos, el valor que toma el estadístico muestral va a ser diferente. Y nosotros no sabemos a priori qué valor va a dar. Nosotros lo que esperamos es que el valor sea próximo al valor, al valor de la muestra, al parámetro de la población, quise decir, no de la muestra, que sea parecido al parámetro.
Entonces, una diferencia fundamental entre un estadístico y un parámetro es que el parámetro es un valor constante, no es una variable aleatoria, es un valor único, desconocido, pero que nosotros queremos llegar a conocer. En cambio, los estadísticos son valores calculados a partir de una muestra, y como son calculados a partir de una muestra, cada muestra que tomemos de una misma población nos da un valor distinto del estadístico, por lo que los estadísticos muestrales tienen la característica de ser una variable aleatoria. Y como son variables aleatorias, tienen una distribución de probabilidad asociada. O sea, las medias muestrales tienen una distribución, las varianzas muestrales tienen otra distribución, las probabilidades estimadas o las frecuencias relativas tienen otra distribución. Entonces, vamos a ver un ejemplo, así entendamos un poquito. Solo vamos a trabajar con el estadístico media muestral. ¿Qué es el X-bar? Nosotros cuando hacemos estudios no tenemos muchos cálculos del valor, normalmente tenemos uno solo de los valores medias muestrales, porque hemos tomado una única muestra, que es lo que hemos hecho en descriptiva. Había 20 terneros en un ejercicio, había, bueno, cada uno tenía una muestra de n determinados valores, y ese es el único que nosotros tenemos. Lo que vamos a estudiar acá es un ejemplo numérico para mostrarles cómo es el tema de la distribución de los estadísticos muestrales. Entonces nosotros, para entender eso, vamos a tomar un ejemplo muy sencillito en donde nosotros tenemos una población de 4 plantas de zapallo. Por supuesto, una población de 4 plantas es imposible, esto es solo a los fines didácticos. O sea, nosotros vamos a asumir que la población constituye de 4 elementos, nada más que 4 elementos. Y lo que nos interesa es el número de zapallos, digamos, que obtenemos en una planta. O sea, la planta 1 nos da 3 zapallos, la 2, 2 zapallos, la 3, 1 zapallo, y la 4, 4 zapallos. Y esa es la población. No es una muestra, es la población completa. Entonces, ¿cómo calculamos la media? Que la media es la esperanza en una población. O sea, si nosotros calculamos el promedio a partir de los datos de una población completa, esa media se llama esperanza, porque estamos trabajando con la población, y se representa con la letra griega mu. ¿Y cómo se calcula esa esperanza? Bueno, es la suma de todos los valores de la población. Acá estamos usando la notación n grande para indicar toda la población y n chico para indicar cuando trabajamos con valores de muestra. También fíjense que las letras griegas indican el cálculo de un parámetro, y las letras latinas como X barra, X tilde, que son las que hemos visto en la estadística descriptiva, se usan para representar un estadístico o un valor calculado a partir de una muestra. Entonces, si nosotros tenemos los datos de una población completa, la esperanza o la media de la población es la suma de todos los datos dividida en n, pero en n grande, que son todos los individuos de la población. Y eso es un valor único, porque ahí han intervenido la población completa. Esto no es una variable aleatoria. Y el sigma cuadrado va a ser la suma de los desvíos de los valores con respecto a la esperanza dividido en n. Fíjense que va dividido en n, no en n-1. Cuando calculábamos el estadístico muestral, ese cuadrado, la división era en n-1. Es por una propiedad que ya vamos a ver enseguida. Cuando calculamos el estadístico varianza muestral, la división es en n, es el desvío promedio. Este mu y este sigma cuadrado, repito,
no son variables aleatorias, son valores únicos, constantes, que caracterizan a la población que nosotros estamos estudiando, pero que no tenemos nosotros acceso a ese número, sino que nosotros vamos a tomar muestras y vamos a estimar esos valores a partir de los estimadores correspondientes. Entonces, para esta población que solo tiene 4 individuos, bueno, el mu va a ser la suma de todos ellos dividido en 4, por supuesto. O sea, el mu es 2,5. Y el sigma cuadrado es el desvío promedio cuadrático. O sea, cada valor menos la esperanza, que es 2,5 elevado al cuadrado, lo sumamos a todas esas diferencias cuadráticas, la dividimos en la cantidad de diferencias y nos da la varianza de la población. Ambos son constantes, lo vuelvo a repetir. Son constantes, son parámetros. Parámetros siempre son constantes. Nosotros no trabajamos con los parámetros, nunca los vamos a conocer. La única forma de tener un parámetro es cuando se analizan los datos de un censo, por ejemplo, los censos de población. En los censos de población se evalúa la población de un país en un momento determinado completo. Toda la población entra en el censo. Entonces, cuando nosotros calculamos los valores de un censo, lo que estamos obteniendo son los parámetros de la población. No son estimadores, son parámetros eso. Pero nosotros no vamos a tener en nuestro ámbito ese tipo de trabajo. Entonces veamos cómo es, para que entiendan el concepto de que la media muestral, al ser un estimador, es una variable aleatoria. Entonces lo que vamos a hacer es tomar muestras de esta población que tiene 4 individuos nada más, y vamos a hacer un muestreo aleatorio con muestras de tamaño 2. Entonces vamos a ir tomando 2 muestras con reposición de esta población de plantas. Bueno, entonces una muestra 1, bueno, nos puede dar que sale 2 veces la planta 1. Estamos diciendo que es con reposición. O sea que en una misma muestra puede salir 2 veces el mismo individuo. Bueno, eso da 3, 3, la media es 3. Pero si yo tomo la muestra 1 con la muestra 2, la planta 1 con la 2, perdón, es la muestra que está constituida por los elementos 3, 2. Nos da 2,5. Si tomo la 1 con la 3, da 2. Si tomo la 1 y la 4, da 3,5. Entonces, fíjense, lo que estoy queriendo mostrarles acá es que cada muestra que tomo yo de tamaño 2 me genera un valor de la media muestral diferente. Por eso es que estamos diciendo que las medias muestrales, y lo mismo es para las varianzas, son variables aleatorias, son muestras dependientes. Entonces, cuando nosotros tomamos una muestra única de una población, a nosotros nos podría dar cualquiera de estos valores que está en negrita acá. Entonces, no podemos bajo ningún concepto afirmar que ese valor que hemos calculado es el parámetro, porque el parámetro era 2,5. Y el 2,5 acá va a salir solo en algunas de las muestras, pero nosotros tomamos una. Nosotros a priori no sabemos qué tan cerca está del valor del parámetro. El parámetro yo no lo conozco. Acá lo conozco porque tengo una muestra, una población chiquita, y esto es un ejemplo. En la realidad, lo que nosotros hacemos, tenemos una población, desconocemos sus parámetros, pero nos interesa conocerlos. Entonces nosotros tomamos una muestra única. Supongamos que tomamos y nos salió esta muestra. Nos dio 1,5. Ahora yo, con los datos de la muestra, es que quiero saber cuánto vale el parámetro. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Bueno, entonces, ¿quedó claro
que es un valor que es una variable aleatoria, chicos. ¿Y por qué es una variable aleatoria? ¿Les quedó claro eso? ¿Hay alguna duda hasta acá? No, profe. ¿Lo van siguiendo? Bueno, Sí. perfecto. Bueno, entonces si nosotros, estas son todas las muestras posibles que hay. Si nosotros hacemos una tabla de distribución de frecuencias de los valores posibles de las medias muestrales y cuántas veces se repiten cada uno de los valores, en el 1 aparece una sola vez, acá el 1,5 está 2 veces, hasta ahí 1,5, 1,5, ve 2 veces, eso es lo que está marcando, ¿ves? Acá, fíjense, volvemos a lo que les decíamos en las primeras clases. Todos los temas que vamos viendo vuelven a aparecer y siguen apareciendo. Porque la estadística es una cosa, vamos yendo de a paso en el proceso de irla aprendiendo. Pero cada paso que damos usa todo lo que hay anteriormente. O sea, aquí en estadística o biometría o bioestadística, como le quieran llamar a esta disciplina, no hay temas independientes, todo está interrelacionado íntimamente, todo se usa todo el tiempo. Entonces acá tenemos las frecuencias y esta sería la distribución de las medias muestrales con gráficos de bastones. Bueno, no sería de bastones porque acá tenemos decimales, pero podría pensarse que es una variable discreta que toma el valor intermedio entre 2 y no el resto, para este caso en particular. Y tiene esta forma. Fíjense que el valor más frecuente en la distribución de las medias muestrales es el valor del parámetro. Pero nosotros no sabemos cuál es el que nos ha salido cuando nosotros hacemos una vez, porque podría haber salido cualquiera de los que están acá arriba o cualquiera de los que están acá abajo. Y fíjense la forma que tiene la distribución de las medias muestrales. Acá solo lo hemos hecho con la población de 4, pero esto se cumple para cualquier distribución de medias. ¿A qué distribución les hace acordar esa formita que tiene eso ahí? Piénsenlo como una variable continua, ¿eh? ¿La normal? Exactamente, a la normal. O sea, lo que estamos viendo es que las medias muestrales se distribuyen con una forma simétrica en donde el máximo coincide con el parámetro. Bueno, y esa es una buena propiedad que tiene el estimador media aritmética. O sea que la esperanza de la distribución de probabilidades de la media muestrales es normal y su esperanza es la media de la población. O sea, su esperanza es el parámetro. Lo cual no quiere decir que si nosotros tomamos una muestra única, nos vaya a salir esa muestra única el valor del parámetro. Puede salir cualquier valor entre 1 y 4, pero las probabilidades nos dicen que el valor más probable de obtener es el que corresponde al parámetro. Entonces, la esperanza, que es la media de las X barras, ponemos mu de las X barras, porque estamos hablando de la esperanza de las medias muestrales, que es esto que está acá. Es el parámetro. Y esa es la propiedad que se llama de estimador insesgado. O sea, la X barra tiene como propiedad, es insesgada. Es un estimador insesgado de mu. O sea, X barra es un estimador insesgado de mu. Es insesgado de mu. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que la esperanza de la distribución muestral de las medias muestrales
que es esta, la distribución para nuestro ejemplo, es igual al parámetro. Y esa es una propiedad muy importante que deben tener los estimadores. La propiedad de encejamiento no nos garantiza que cuando sacamos una muestra única, el valor que nos va a dar la muestra es el valor del parámetro. Pero sí nos garantiza que vamos a estar, si no es el valor del parámetro, vamos a estar bastante cerca con el valor muestral en relación al parámetro. Y los valores muy alejados, como el 4, por ejemplo, o el 1, deberían ser poco probables de salir por justamente la forma de la distribución que es normal. O sea, nosotros sabemos que el centro de la distribución de las medias es el parámetro. Y todos los valores que están cercanos al parámetro tienen alta probabilidad de salir. O sea, nos está garantizando que una muestra única que nosotros tomemos tiene alta probabilidad de estar cerca del parámetro. Y valores muy alejados tienen muy poca probabilidad de salir. O sea que nosotros estamos esperando, según estas propiedades, que si tomamos una muestra única, entonces vamos a estar razonablemente seguros de que ese X barra no va a estar tan lejos del mu. Esperamos que esté cerca por la distribución de probabilidades que tiene esa variable aleatoria. Ahora, ¿pueden salir los valores alejados? Y sí pueden salir. La única forma de evitar que salgan valores muy alejados es si tomamos muestras que no sean tan chicas. Supongamos que nosotros tomemos una muestra de 2 nada más. Bueno, 2 individuos por azar pueden salir en esta parte de la distribución. O pueden salir de aquí. Y en ese caso estamos muy lejos. Ahora, si nosotros tomamos una muestra de 10, se supone que con la muestra grande deberían estar más repartidos a lo largo del espacio muestral, de las medias muestrales, y esperaríamos nosotros que los valores se vayan compensando y el promedio de los datos vaya cayendo cerquita del mu. O sea, con muestras chicas siempre corremos el riesgo de que el valor muestral esté muy lejos del valor poblacional. Cuanto más grande es esa muestra, nosotros estamos cada vez más seguros de que nos estamos acercando al valor de mu con el valor muestral. Esa es una propiedad que se llama, lo he dicho antes, lo voy a poner, se llama la consistencia de un estimador. La consistencia, o sea que a medida que aumenta el tamaño de la muestra, nosotros estamos cada vez más seguros que ese valor muestral va tendiendo al valor del parámetro. Esta es una propiedad interesante porque nos está diciendo que si una muestra es suficientemente grande, el valor que nos dé una muestra va a estar razonablemente cerca del parámetro. Entonces la pregunta es, si yo tengo una población de 100.000 plantas y yo quiero conocer el parámetro, necesito medir las 100.000 plantas, a ver qué les parece. No hace falta, es tirar plata eso. Con una muestra de 20 o 30, el valor de la media muestral va a estar muy próximo al parámetro. Entonces yo puedo tener una idea del valor del parámetro con una muestra, sin necesidad de medir la población completa. Esa es la idea de la propiedad de consistencia. La consistencia. O sea, a medida que aumenta el tamaño de la muestra, el estimador tiende al parámetro. Tiende bastante rápido al parámetro. Y el otro
Y último es la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? La eficiencia de un estimador es una propiedad que nos dice que el que estamos usando es de varianza mínima. Esto es matemática pura. Yo no les doy la matemática de todo esto. Acá se trabaja con límites, acá se trabaja con varianzas de estimadores. Bueno, no. Este curso no es un curso de inferencia estadística avanzado, así que yo les cuento cuáles son las propiedades y la característica que tiene. Entonces volvamos a nuestro ejemplo. Entonces hemos dicho que la distribución de las medias muestrales tiene distribución normal y hemos dicho que es insesgada, o sea que la esperanza de la distribución de probabilidades de una media muestral es igual al parámetro. Esa propiedad deben tener los estimadores. Hay casos en que esto no se cumple, pero nosotros no vemos. Este es un curso de estadística muy básico. Gaby, los estimadores de máxima verosimilitud no son insesgados. Eso te lo digo. Es para la profesora. Ahora, ¿cuál es la varianza? Porque recuerden que la distribución normal tiene su esperanza y tiene su varianza. O sea, también necesitamos saber qué tan abierta es acá en la zona central, que va de un punto de inflexión al otro punto de inflexión. Bueno, esa cantidad se llama el error estándar del estimador. Es una varianza, pero como es de una distribución de un estimador, es una varianza que toma un nombre particular, que es error estándar. O sea, siempre que hablamos de un error estándar de un estimador, estamos hablando de la varianza de su distribución de probabilidad. Y en el caso de las medias muestrales, ese error estándar es sigma cuadrado sobre n. Si lo expresamos como desvío estándar, va a ser sigma sobre raíz de n, o sea, la raíz cuadrada de eso. En realidad, el concepto de error estándar más lo aplicamos nosotros a esto, al desvío estándar de la distribución, más que a la varianza. O sea, entonces, que las medias muestrales tienen distribución normal y el punto de inflexión está en su error estándar, que hemos dicho que es sigma sobre raíz de n. O sea, el ancho de esta distribución va a depender de la variabilidad que tienen los datos originales, que es sigma, y va a depender en forma inversa de la raíz cuadrada del tamaño de muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que cuanto más grande es la muestra, acá está un dibujito, cuanto más grande es la muestra, ¿ven? Acá tengo una muestra de tamaño 1, bueno, una muestra 1 indica la variabilidad de los datos originales. Estoy sacando el dato uno por uno. A medida que nosotros aumentamos el tamaño de muestra, fíjense cómo esa normal que representa los promedios se va aplanando de los costados. El mu, la esperanza, siempre va a ser mu, porque ya hemos visto que las medias muestrales son insesgadas, o sea que independientemente del tamaño de la muestra, el insesgamiento se cumple. Lo que va variando cuando aumenta el tamaño de muestra es la apertura que hay entre los puntos de inflexión. O sea, acá, que eso lo delimita el error estándar. Acá es así. Acá es así. Ven, se va achicando. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que cuanto más grande es el tamaño de muestra, más
cerca van a estar todos los datos de la media. ¿Y qué implica que sea cerrada la distribución? O sea, una distribución con un error estándar bajo. O sea, lo que nosotros queremos es que este número sea bajo, sea chico. Cuanto más chico sea, mejor es para nosotros. ¿Por qué? Porque cuanto más chico es el error estándar, quiere decir que la distancia que hay acá es menor. Y si es menor, quiere decir que la distribución de las medias se aplana y los valores posibles de la media están todos muy próximos al promedio. Entonces, cuanto más chico el error estándar, yo más seguro estoy que el valor único que yo tengo está próximo a la media de la población. O sea, el error estándar es una medida muy importante. Este error estándar es una medida de precisión de una estimación. ¿Y por qué es una medida de precisión? Porque si es chica, es muy chico ese valor, yo sé que el único valor que tengo tiene alta probabilidad de estar muy cerca de la media de la población. Ahora, si ese valor es alto, ¿eso qué implica? Que está muy abierta la curva normal y el único valor que tengo, yo tengo una gran incertidumbre. No sé si está cerca de la distribución o está de la media de la población o está muy lejos. Ven, como en este caso de acá abajo. Yo tengo uno solo. Yo no sé si cayó acá o cayó acá, porque fíjense que la probabilidad de valores alejados en estas muy aplanadas, que ocurre cuando la muestra es baja, es no sé dónde estoy, porque un valor lejano es tan probable de ser obtenido en una única medición que un valor cercano, y eso me genera incertidumbre. En cambio, cuando el error estándar es bajo, yo estoy seguro que aunque yo haya obtenido un único valor, ese único valor va a tener una alta probabilidad de estar cerca de la esperanza, porque la distribución está bien aplanada hacia los costados. Entonces, a medida que aumenta, se va aplanando más y más. Yo les pregunté recién, si yo tengo una población de 100.000 plantas, ¿necesito conocerlas a todas? No, porque a lo mejor con una muestra de tamaño 30, yo logro una distribución así, tan aplanada, que todos los valores de las medias que yo llegue a sacar van a estar muy próximos a la esperanza. Entonces yo voy a tener una precisión alta en esa estimación, y una precisión alta quiere decir que estoy muy cerca del valor poblacional. Ahora quizá ustedes preguntarán, ¿y alguna vez voy a poder conocer el valor poblacional exacto? No, nunca. En la estadística no vamos a conocer nunca cuál es el valor exacto. Nosotros lo que vamos a poder dar es un valor aproximado. ¿Qué tan aproximado está? Es lo que llamamos la precisión de una estimación. Cuanto más precisa es la estimación, nosotros estamos seguros de que el valor poblacional está muy cerca del valor muestral. Cuando es poco precisa la estimación, porque el error estándar es alto, ya sea porque la variabilidad es alta o porque la muestra es chica, nosotros no estamos seguros de nada del valor poblacional, justamente por esta característica. Entonces, bueno, ¿lo han podido seguir hasta acá, gente, a la idea? Sí, profe. Bueno, entonces de acá nos tiene que quedar una lección. Esta cantidad error estándar es fundamental. Es el desvío estándar de la distribución de probabilidades. Nosotros necesitamos que sea chica esa cantidad para tener precisión.
o sea, para que nuestro estimador esté razonablemente cercano a la media, o dicho en términos de probabilidades, que la probabilidad de que nuestro valor único de la estimación esté próximo al parámetro sea alta. Eso quiere decir un error estándar bajo. Ahora, ¿cómo vamos a lograr un error estándar bajo? Bueno, una es aumentando el tamaño de muestra. En el denominador nos dice que lo podemos achicar al error estándar aumentando el tamaño de la muestra. Cuanto más grande es la muestra, más chico es el error estándar, más se aplana, entonces las medias van convergiendo hacia el parámetro. Esa es la propiedad de consistencia de un estimador. ¿Y cómo más podemos disminuir esto? Es disminuyendo el numerador. Bueno, el numerador no es tan fácil de disminuir, porque el numerador, ese sigma, hace alusión a la variabilidad de los datos de nuestra población. O sea, si nosotros tenemos una población que es de variabilidad muy alta y es un estudio observacional, o sea que la población está ahí, nosotros vamos a medir, nosotros no tenemos control sobre esta cantidad. Entonces nosotros, para achicar esto, nuestro único control está en el tamaño de la muestra. Ahora les pregunto, lo deduzcamos, si los datos originales tienen variabilidad alta, ¿cuándo los datos tienen variabilidad alta en agronomía? Por ejemplo, Gaby lo debe saber bien, estoy seguro, cuando estamos muestreando la presencia de alguna maleza en el campo o de algún insecto en las plantas. Entonces hay zonas del terreno en donde el insecto, la planta aparece y otras en las que no aparece. O los insectos que tienden a amontonarse en una zona o en algunas plantas y en otras no. Entonces nosotros vamos muestreando y nos sale 0, 1, de golpe nos aparece 1000. Lo hemos encontrado ahí, una zona que está bien infestada. Vamos a otra, nos va a dar 20, 0, 0, 0, 0, 10.000. Bueno, ese tipo de datos tienen variabilidad alta y esta variabilidad no depende de nosotros. El fenómeno que estamos estudiando la tiene la variabilidad. Entonces, cuando la variabilidad es alta, ¿cómo podría hacer para obtener un error estándar bajo? ¿Qué es lo único que puedo hacer yo? A ver, ¿qué harían ustedes? Agranda la muestra. Lo único que podés hacer es agrandar la muestra, exactamente. Y si la variabilidad de los datos es baja, ¿qué les parece a ustedes? ¿El n tendría que ser chico o bajo? Si el numerador es chico, necesito tomar... Tendría que ser más chico, n. Claro, si la variabilidad de los datos es chica, o sea, son muy poco variables, con una muestra chica yo ya me acerco al parámetro. El problema es cuando la variabilidad es alta. Si la variabilidad es alta, para obtener un error estándar bajo, yo tengo que aumentar los tamaños de muestra. La peor combinación cuando uno está haciendo una estimación es, en datos de alta variabilidad, tomar muestras chicas. Eso garantiza muy poca precisión. Y cuando hablamos de precisión, es que la muestra que tenemos no nos garantiza de ninguna forma que nosotros estamos cerca del parámetro. Cuando eso ocurre, nosotros decimos que la estimación es muy poco precisa, o dicho en castellano común, aunque sacaste una muestra, no tenés la más mínima idea de cuánto vale el parámetro. ¿Está? Sí. ¿Lo van siguiendo? Sí, profe. Bueno. Entonces, en nuestro ejemplo, si graficamos los datos, son estos. Y las medias muestrales tienen esta forma, que ya hemos dicho que son normales. O sea, los datos
En general, nosotros vamos a representarlos como X y en los métodos que vamos a ver nosotros, vamos a asumir que los datos de la población original de la que nosotros estamos extrayendo las muestras son normales con alguna media y con algún sigma. O sea, tiene una media y un sigma y es normal. En cambio, las medias muestrales vamos a asumir que también son normales, que la media o la esperanza de la distribución de las medias es mu, el mismo mu de los datos originales, pero la dispersión de las medias muestrales, que es esa cantidad que se llama error estándar, es sigma sobre raíz de n. O sea que las medias muestrales siempre tienen menos dispersión que los datos originales, siempre. Y esta cantidad se llama el error estándar. O sea, cuando veremos error estándar, es la variabilidad de la distribución de un estimador, cualquiera sea el estimador. Bueno, acá ahora hay una pregunta que a los estadísticos siempre nos hacemos. Espérenme un segundito. Es que con esto del teletrabajo llaman, mandan mensajes, todo, y uno a veces está haciendo otras cosas y la gente, bueno, te llama y no se preocupa por que uno esté en otra actividad. Bueno, ya está, ya les contesté, dejen de jorobar, estoy en clase. Bueno, lo que les decía es, ¿esto se cumple siempre? Esa es la pregunta, porque todo lo que vamos a hacer a partir de ahora va a ser asumir que las medias muestrales tienen una distribución normal con media mu y un error estándar determinado. La pregunta es si eso se cumple siempre. Bueno, la respuesta de eso lo da el teorema central del límite. ¿Qué dice este teorema? Es fundamental este teorema en el proceso de inferencia estadística. Lo que nos dice el teorema central del límite es que si los datos con los que estamos trabajando son normales, esto se cumple siempre. Ahora, si nuestros datos no son normales, tienen otra distribución, supongamos que nuestros datos sean asimétricos, nuestros datos originales tengan una forma de este tipo. Bueno, la pregunta es, ¿se va a cumplir que las medias muestrales son normales con estos parámetros? Lo que nos dice el teorema central del límite es que sí, pero siempre y cuando el tamaño de muestra sea grande. O sea, si tenemos muestra grande, para nosotros es 30 o más. O sea que el teorema central del límite nos garantiza que la inferencia basada en este supuesto se cumple siempre cuando la distribución es normal, y cuando no lo es, se cumple si el tamaño de muestra es grande. Entonces lo leamos al teorema central del límite. El teorema permite afirmar que si X es una variable que se distribuye normalmente con una cierta media y una cierta variancia, entonces la distribución del estadístico media muestral del tamaño n derivado de la distribución poblacional también es normal con la misma media y con la varianza igual a sigma cuadrado sobre n. Acá lo está poniendo como varianza, yo lo ponía como sigma sobre raíz de n, que es el desvío estándar y que a eso le llamamos el error estándar. Además, cuando el tamaño de la muestra es suficientemente grande, digamos
mayores a n igual a 30, se espera que la distribución del estadístico media muestral se aproxime a la distribución normal sin importar la forma de la distribución de los valores individuales en la población original. Entonces, nos está dando el teorema central del límite una propiedad de robustez importante para los procedimientos que vamos a ver a partir de ahora. O sea, esto vale para cualquier tipo de población, pero para las poblaciones que no son normales va a valer siempre y cuando los tamaños de muestras sean grandes. ¿Lo van siguiendo hasta acá, alumnos? Sí, profe. ¿Puede repetir eso, el teorema, por favor? El teorema central del límite nos garantiza que la inferencia basada en este supuesto que está acá, sobre la distribución de las medias muestrales, es válido siempre cuando los datos tienen distribución normal. Ahora, si los datos no tienen distribución normal, sino formas asimétricas, va a valer este supuesto siempre y cuando el tamaño de muestra sea grande. ¿Está? Sí. Bien. Bueno, entonces tenemos ahí la base de la inferencia estadística. Ya vamos a ver cómo vamos a usar estos elementos. ¿Cómo sería la distribución Z de las medias muestrales? Bueno, sí, para nuestros datos, eso hemos visto en distribución normal, un valor de Z se calcula como X menos mu sobre sigma. Ahora, para las medias muestrales, la distribución muestral va a ser, como es de las medias, va a ser X barra menos mu dividido en el desvío estándar de las X barra, que es sigma sobre raíz de n. El estadístico Z acá tiene una variable y acá va el error estándar de esa variable, como el desvío estándar de esa variable. Así como las X tienen desvío estándar sigma, la forma del Z es así. Como las X barras tienen desvío estándar sigma sobre raíz de n, la forma del estadístico es esta. Entonces, si nosotros suponemos una variable peso de 100 semillas tienen distribución normal con mu 39 y desvío estándar 0,25, ¿cuál es la probabilidad de que la muestra de 25 paquetes tenga una media menor a 38? O sea, nos está preguntando sobre la probabilidad de una media, no de un dato del conjunto original de datos. O sea, nos está pidiendo la probabilidad de que X barra sea menor que 38. Bueno, como es una media, lo que va en el denominador es sigma dividido raíz cuadrada de n, porque he tomado una muestra de 25. Y nos dice que es 0,02275. Ahora, sí, no es lo mismo que calcular cuántos paquetes individuales tendrán menos de 38. Ahí estamos en la variable original, en X, que es lo que hemos visto en el práctico de normal. Entonces la probabilidad de que X sea menor que 38 es X menos mu sobre sigma, es menos 0,4, y eso nos da 0,34458. O sea, no es lo mismo calcular la probabilidad de una media que de un dato original. ¿Por qué? Porque la variabilidad del dato original es sigma y la variabilidad de las medias muestrales es sigma sobre raíz de n. Entonces hay que ajustar el cálculo a eso. Bueno, lo han ido siguiendo hasta acá. ¿Tienen alguna duda?
No, profe. Bueno. Bueno, vamos a estimación. Vamos a ver, ya vamos a la parte operativa. Entonces vamos a ver cómo estimamos. Hasta ahora hemos venido hablando de x barra, s cuadrado, que son los valores que hemos calculado a partir de los datos de una muestra. Eso se llama estimación puntual. Y por lo que les vengo diciendo, se deben haber dado cuenta ya que ese único valor solo nos garantiza que estamos cerca del parámetro cuando el error estándar de la distribución de las medias es chico. Si es grande, hay una incertidumbre ahí que no sabemos dónde está. Entonces ese valor no nos va a servir de mucho para saber cuánto vale el parámetro. Nosotros necesitamos hacer algo más para hacer la inferencia. Lo que nosotros necesitamos es dar un rango de valores que tiene una alta probabilidad de contener un parámetro. O sea, por ejemplo, nosotros tomamos una muestra, la muestra nos dice, bueno, en estos campos de soja hemos tomado muestras de tu rendimiento y estimamos que vas a sacar 4.000 kilos. Eso es lo que se llama una estimación puntual. Y después viene el productor y me dice, no, me diste mal el dato, saqué 4.500 kilos. Y bueno, por supuesto, porque el valor de la estimación puntual es un valor único. Y como yo no sé si el error estándar era alto o chico, nunca voy a saber si estoy cerca o lejos del verdadero valor. Entonces lo que hace la estadística es dar un rango de valores. O sea, lo que correcto de hacer es decir, bueno, tomo la muestra y le digo al productor, vos vas a obtener un valor entre 4.000 y 4.600 kilos por hectárea. Y eso te lo aseguro con un 95% de probabilidad de ser cierto. Y eso es lo que hace la estadística. O sea, da un rango de valores y una probabilidad de que ese rango contenga el parámetro. Y eso es lo que se llama la estimación por intervalo de confianza. O sea, al dar una probabilidad, nosotros estamos diciendo que ni aún haciendo todo el trabajo estamos 100% seguros de que el parámetro vaya a estar contenido en ese rango de valores. Lo que nosotros sí garantizamos es que la probabilidad es alta de que esté ahí. ¿Cuánto vale el parámetro? No lo sabemos ni nunca lo sabremos hasta que hagamos todas las mediciones completas. Nosotros lo único que garantizamos es que está dentro de un intervalo de valores y que la probabilidad de que esté ahí adentro es alta. ¿Está? Esa probabilidad de que el intervalo contenga el valor es lo que se llama el grado de confianza del intervalo o el grado de confianza de la estimación. Ese grado de confianza nosotros la fijamos en un valor alto. La confianza de un intervalo nunca debe ser menor de 0,95. Ese es el que se acepta en forma estándar, digamos, 0,95. O sea, esa confianza significa la probabilidad de que el parámetro esté contenido en ese rango de valores que nosotros estamos dando. También se suele expresar en porcentaje. En ese caso decimos 95%. Menos que esto no se acepta. También se hace una estimación con confianza del 99%. Esa es un poquito más alta. También estas dos son las estándares, digamos. Esta es la que más se usa.
pero también se puede usar esta, ¿eh? Nadie nos va a decir nada por hacer una estimación con un 99% de confianza. Bueno, esto resume un poquito lo que les he venido contando. ¿Cuáles son los estimadores más usados? Bueno, X barra, que ya lo hemos visto en descriptiva, S cuadrado, que ya lo hemos visto en descriptiva, y S, que ya lo hemos visto en descriptiva. Ahí está repetido. Revisemos las propiedades clásicas de un estimador. El encejamiento, que es la propiedad que dice que la distribución de probabilidad del estimador, la esperanza de la distribución de probabilidad del estimador es el parámetro poblacional. La consistencia es la que nos dice que a medida que aumentamos n, los valores de la muestra tienden al parámetro. Y la eficiencia es una tercera propiedad que garantiza que si hay varios estimadores alternativos para la misma cosa, yo debo usar el que tiene la varianza mínima. Vamos a ver que hemos visto nosotros en estadística descriptiva que para estimar el centro de una distribución tenemos, a ver, ¿qué estadísticos hay para estimar el centro de un conjunto de datos? Alumnos, primer parcial. La esperanza, Mu. No, de estadística descriptiva. Mu es de una distribución de probabilidad. Yo les digo de datos. ¿La media? La media es una, ¿y lo otro cuál era? Mediana. La mediana. O sea, la mediana y la moda son dos estimadores alternativos para el centro de la distribución. Ahora, de ahora en más, ustedes van a ver que siempre que hacemos un proceso de inferencia estadística, usamos la media, no usamos la mediana. ¿Por qué usamos la media? Porque la media aritmética cumple con el encejamiento, la consistencia y la eficiencia. En cambio, la mediana no cumple con estas propiedades. Por eso es como que la mediana se usa solamente en una descripción y no hay mucha teoría desarrollada para hacer inferencias a partir de la mediana, porque no cumple con el encejamiento, ni con la consistencia, ni con la eficiencia. O sea, desde ese punto de vista, la media aritmética gana por kilómetros. Habíamos visto también que en descriptiva que cuando los datos son de este tipo, para describir el centro es mejor la mediana. Bueno, es cierto. Cuando tenemos un estimador puntual de un dato asimétrico, es mejor usar la mediana. Pero el teorema central del límite nos garantiza que si trabajamos para hacer inferencia con las medias y hemos tomado una muestra grande, la media va a ser normal y nos va a permitir hacer el proceso de inferencia aunque la distribución tenga colas para un lado o para el otro. Entonces, por eso es que siempre la inferencia la hacemos a partir de las medias y no de las medianas. Bueno, sigamos. Ahí están definidas lo que es. Entonces acá dice, si X es una variable aleatoria con distribución normal, entonces la media y la mediana son estimadores del parámetro mu. Y son consistentes. No, perdón, la mediana es insegada y es consistente, pero no es eficiente. La varianza de la media muestral es menor que la varianza de la mediana. Por lo tanto, la media es más eficiente que la mediana. Por eso es que se usa la media siempre como estimador. Sí, es la eficiencia lo que no cumple. La consistencia y el encejamiento sí. Bueno, entonces volvamos al concepto del intervalo de confianza. Entonces, hemos dicho, a ver, repasemos lo que hemos dicho. Los estimadores puntuales son variables aleatorias y por lo tanto no se puede esperar que en una realización es un término que usamos los estadísticos para decir que es un
conjunto de datos a partir del cual hemos obtenido un valor. Eso es una realización. Entonces, una realización cualesquiera, o sea, no se puede esperar que en una realización cualesquiera dé un valor idéntico al parámetro que estima. Por ello, se desea que una estimación puntual esté acompañada de alguna medida del error de esa estimación. Eso es lo que vamos a hacer cuando estimamos por intervalo. Eso puede hacerse indicando el error estándar del estimador, o sea, cuánto vale sigma sobre raíz de n, cuánto vale esa cantidad, o dando un intervalo que incluya al verdadero valor del parámetro con un cierto nivel de confianza. Decimos nivel de confianza, hablamos de una probabilidad. Entonces, el objetivo del procedimiento de estimación por intervalo es encontrar un intervalo cerrado que tiene un límite inferior y un límite superior, tal que si el parámetro a estimar se simboliza por tita, que es esta letra griega, entonces la probabilidad de que el parámetro esté entre el límite inferior y el límite superior es 1 menos alfa. Ese 1 menos alfa es la confianza de la estimación, y ese 1 menos alfa tiene que valer 0,95 o 0,99. O sea, puesto en lenguaje estadístico, lo que estamos diciendo es que la probabilidad de que el parámetro esté dentro del intervalo es alta, no menor de 0,95 o 95% si lo expresamos en porcentaje. Entonces, ¿qué es un intervalo de confianza? Es un intervalo de dos valores usado para estimar una cantidad de la población. ¿Cómo podemos estar seguros que el intervalo de confianza incluirá la cantidad poblacional? Bueno, porque si usamos una confianza alta, 90, 95, 99, bueno, estamos casi seguros de que el parámetro esté ahí. Sería muy poco probable que no esté. Entonces, a ver, veamos a qué nos referimos veamos un ejemplo. Entonces, si de una población con mu 28, ponemos mu porque es una población, se toman 100 muestras independientes de tamaño n y se construye para cada uno un intervalo de confianza del 95%, entonces nosotros esperamos que 95 de los 100 intervalos que construyamos incluyan el verdadero valor y 5 no. Acá hay una simulación hecha tomando 100 muestras de esa población con mu 28. El parámetro es la línea que está ahí. ¿Ven? Y yo puedo sacar muestras y esos son los intervalos que me va dando. Como ven, el valor del parámetro puede caer en la punta del intervalo, en el medio. O sea, no sé en qué lugar está. Yo lo único que digo es que está ahí. Puede estar arriba, en el límite cerca del límite superior, puede estar cerca del límite inferior, puede estar en el medio. Bueno, eso no lo sé. O puede que no esté para nada. Ven, acá han aparecido algunas muestras posibles de esas 100 que tomamos que no incluyen el parámetro. Pero son solo 5 y 95 de los intervalos que construimos sí lo incluyen. Bueno, uno espera que esta probabilidad es tan baja que no nos toque la mala suerte de que justo el que fuimos a construir cayó en uno, hizo un intervalo que no lo tenía el verdadero parámetro. Y si hacemos del 99%, uno solo de estos no lo tendría. Bueno, esa es la idea. O sea, yo voy a tener una única muestra y un único intervalo de confianza. ¿Qué es lo que puedo garantizar en ese intervalo de confianza? Uno, que la probabilidad de que el parámetro esté, o sea, una es que el parámetro está ahí, adentro de ese intervalo. Con certeza total, no.
con una certeza alta, un 95%. Eso es una cosa que nosotros afirmamos. La cosa que no afirmamos es cuánto vale. Nosotros decimos, está en ese rango, pero cuánto vale, no sé, puede estar cerca del límite superior, puede estar cerca del límite inferior, puede estar en el medio, puede estar a 3/4, bueno, eso no lo sabemos. Como no lo sabemos, bueno, yo he estado haciendo unos trabajos en los últimos años para una empresa de citrus, en donde se estima la producción. Entonces yo les doy a ellos el intervalo de confianza. Como ellos saben que no, el intervalo no sabemos si está en el límite superior, en el inferior o en el medio, ellos hacen 3 escenarios posibles de producción. Uno con el valor superior del intervalo, otro con el valor intermedio y otro con el valor inferior. Entonces tienen 3 escenarios de producción, justamente porque no sabemos cuánto vale el parámetro. Si nosotros trabajamos con la media muestral sola, sin el intervalo, es muy poco lo que podemos decir del parámetro, porque no sabemos dónde está el parámetro. Con esto tenemos más certeza, al menos estamos diciendo está en este rango de valores. ¿Han seguido la idea, gente? Sí, profe. Bueno. ¿Cómo se estima? Bueno, hay 2 casos para construir estos intervalos de confianza. Uno es cuando conocemos la varianza poblacional. Esto no ocurre nunca, jamás la conocemos. Así que el caso 2, que es el que no se conoce, ese es el más común. Algunas consideraciones que tenemos que tener. ¿Debería usarse siempre el intervalo de confianza lo más grande posible? A ver, desafortunadamente los intervalos de confianza con niveles muy grandes usualmente son muy anchos. A nosotros no nos sirve un intervalo ancho, ya les aclaro la idea. Idealmente los intervalos de confianza deben ser angostos. Un intervalo angosto es lo que nosotros llamamos un intervalo preciso. Cuanto más angosto es el intervalo, más precisa es la estimación. Y eso no depende de la confianza. A ver, si yo les digo, ustedes quieren hacer una inversión, quieren producir soja, me contratan a mí para que les haga una estimación de cuántos serían los rendimientos posibles de soja en mi inversión, para poder hacer yo mi contabilidad, mi finanza en la inversión. Y ustedes le dicen, te garantizo que vas a obtener entre 3.000 y 8.000 kilos por hectárea, con un 95% de confianza. ¿Qué creen que me va a decir la persona que me contrató para hacer el estudio? No es tan preciso, digamos. Te va a decir, andate, no te pienso pagar ni un centavo. Ese estudio está mal hecho. Que no me podés decir que 3.000 a 8.000. Eso es nada a una grosería de rendimiento. Ahora, es muy distinto si vos le decís, vas a obtener entre 5.000 y 5.500. Ah, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Este intervalo es muy poco preciso. Puede tener 95% de confianza. Bueno, la confianza lo único que garantiza es que en el rango de valores está el parámetro. Pero no es lo mismo 95% en este intervalo que un 95% en este otro intervalo. O sea, acá hay 2 conceptos que no son lo mismo. Uno es la confianza. Esto siempre lo pregunto yo en los exámenes y jamás los alumnos lo contestan. Y no sé por qué, porque yo explico estas cosas en los exámenes, en las clases,
en las clases, siempre lo explico, en la teoría, en la práctica. Uno es la confianza y otro es la precisión. La confianza lo único que garantiza es que en el intervalo hay una alta probabilidad de estar el parámetro, pero un intervalo puede tener una confianza alta y una precisión baja, como este primero que está acá. Tiene 95% de confianza, pero no sé nada acerca del parámetro. El grado de conocimiento acerca del parámetro es lo que me da la precisión. ¿De qué me sirve a mí saber que está entre 3000 y 8000? Eso es no decir nada. En cambio, si yo digo está entre 5000 y 5500, sí sé dónde anda el parámetro. No sé exactamente el valor, pero tengo una idea muy cercana de dónde está el parámetro. Entonces, el primero tiene confianza alta y precisión muy baja. Y el segundo tiene confianza alta y precisión alta. Yo quiero las dos cosas. Alta confianza y alta precisión. Las dos cosas se tienen que dar simultáneamente. Si no, no sé nada sobre el parámetro. ¿Cómo logro que un intervalo sea más o menos preciso? Bueno, vamos a ver la fórmula del intervalo de confianza para que entendamos de dónde sale este tema de la precisión. Bueno, cuando conocemos la varianza poblacional, el intervalo de confianza se calcula entre el valor muestral, que es la media de la muestra, menos una cantidad. Esta cantidad que tiene un valor de la tabla Z, o sea, de la distribución normal, por esta otra, que es el error estándar, es lo que se llama el margen de error de la estimación. Margen de error. Es decir, fíjense en la fórmula, esa cantidad se le suma y se le resta a la media, la misma cantidad. ¿Ven? El límite inferior del intervalo es la media de la muestra menos esa cantidad que se llama el margen de error, y el límite superior, o sea, esta parte de acá, es el límite inferior del intervalo de confianza. Y la que está acá es el límite superior. El límite superior. Ve lo mismo. Una le resta a la media muestral y la otra le suma. O sea que nosotros podríamos decir que un intervalo de confianza es la media más o menos el margen de error. ¿Por qué le pongo más o menos? Porque le sumamos y le restamos el margen de error y así obtenemos los límites de confianza. Ahora, ¿el margen de error de qué depende? El margen de error es función de un valor de la tabla. Ese valor de la tabla es lo que nos permite dar la confianza del intervalo. O sea, si va a ser del 95 o del 99. Eso lo van a, esta tarde en el práctico lo vamos a construir al intervalo. Pero eso depende de la confianza. No es algo que nosotros controlemos. Es un valor, vamos a la tabla y lo sacamos. Este valor es el que determina la precisión, que es el error estándar, que es el concepto que ya hemos venido hablando antes. Si yo quiero un estimador preciso, ¿cómo tiene que ser el margen de error? O sea, la cantidad que sumo y resto a la media muestral. ¿Tiene que ser un valor chico o un valor grande? Pequeño. Claro, para que el intervalo sea preciso, el margen de error tiene que ser chico. Y si yo les acabo de decir que el Z es un valor de tabla que solo busca la probabilidad, no es algo que vaya a influenciar en la precisión. La cantidad que determina la precisión es sigma sobre raíz de n. Y sigma sobre raíz de n, como les he dicho que se llama. Desvío estándar. El error estándar. Error estándar. O sea que la precisión de una estimación depende
del error estándar del estimador. Esta es la cantidad que necesitamos que sea chica para que el intervalo de confianza sea preciso. Les vuelvo a hacer la pregunta que les hice ya hace un rato, pero ahora relacionado a la estimación con intervalo. Si la varianza de la población es chica, ¿cómo tiene que ser el tamaño de muestra para obtener una buena precisión? Grande. Si el tamaño, la variabilidad es chica. No hace falta que sea tan grande. Si la variabilidad es chica, con un tamaño de muestra chica, vos obtenés una alta precisión. Y si la variabilidad es grande, ¿cómo tendría que ser la muestra para que la precisión sea alta? Grande. Grande, exactamente. Entonces este señor que le contrató acá para que le estime, ¿qué error cometió para que le haya dado tan grande el margen de error de la estimación? A ver, ¿qué error cometió? ¿La muestra chica? Tomó una muestra chica en un conjunto de datos de alta variabilidad. Entonces, cuando expresó el intervalo, le quedó ese espanto que no nos dice absolutamente nada. Entonces, acá o no le pagaron o le dijeron hacer el estudio de nuevo. Bueno, supongamos que lo hizo de nuevo y llegó a esto. ¿Qué es lo que hizo acá para que le dio preciso? Aumentó el tamaño de muestra y logró una precisión apropiada. ¿Lo han entendido, chicos, hasta ahora? Sí, profe. Bueno, estas ideas son el fundamento del razonamiento estadístico. En general, cuando ustedes se ponen a estudiar, se aprenden estas fórmulas de memoria, calculan los numeritos y no tienen idea ni entienden qué es lo que estamos haciendo. Bueno, las preguntas de teoría apuntan a esto que yo les estoy preguntando, les estoy explicando acá. El cálculo, bueno, es un cálculo, pero ¿qué significa eso? O sea, el cálculo es medio anecdótico. O sea, sí, es importante el cálculo, por supuesto, pero ustedes tienen que entender todas las implicancias y por qué el intervalo sale de una forma u otra. O sea que todo esto que les estoy diciendo no son comentarios. Esta es la esencia del tema y todas las preguntas apuntan a esto. Sobre todo el error estándar. En las mesas que venimos tomando, en 3 años que llevamos tomando estas cosas, porque antes la profesora no las enseñaba, nunca hemos logrado que nadie conteste nada relacionado a los márgenes de error, a las precisiones, al tamaño de muestra, a la variabilidad, cómo aumentar precisión, cómo reducir. No, nadie lo contesta. Es como que esto no tiene ninguna importancia. Así que, por favor, los que están acá, esta parte es la más importante del tema. Lo de esta tarde es calcularlo, pero es una parte. Bueno. Cuando sigma es conocido, ya lo vamos a ver hoy, bueno, se utiliza la distribución normal. Ahora, cuando la varianza no la conocemos, que es lo habitual, va a aparecer otra distribución de probabilidades con la cual vamos a construir, determinar el nivel de confianza. La confianza, no la precisión, que quede claro, la confianza, que se llama la distribución T de Student. Esa distribución T de Student tiene las mismas propiedades de la distribución normal. Es una distribución que tiene forma de campana, que es simétrica, pero sus parámetros no son mu y sigma, sino que su parámetro es ni, que se llama, eso se lee en los grados de libertad, y es una distribución que depende del tamaño de la muestra. Es una distribución muestral. La propiedad que tiene la distribución T, o la diferencia con la normal, ¿se acuerdan que en la normal nosotros dijimos que para que una distribución sea normal, entre mu más o menos sigma estaba el 68% de los datos, entre mu más o menos 2 sigma el 99%
95 y entre mu más o menos 3 sigma el 99. Bueno, eso se cumple para normal. Esta tiene forma de campana, la T, pero no se cumple eso. La probabilidad acá en la cola, las colas de la T son más altas que la normal. Son más altas. O sea que valores en las colas en una distribución T tienen más probabilidad de ocurrir que en una distribución normal. Son más levantadas las colas. El área bajo la curva siempre es 1. O sea, es más levantada, por lo tanto se aplana un poquito. Pero a medida que aumenta el tamaño de muestra, se va bajando de aquí y se va levantando de acá, lo que nos va indicando que los valores extremos, a medida que aumentamos la muestra, son cada vez menos probables y que los valores cercanos a la media son cada vez más probables a medida que n aumenta. Porque ven, el parámetro depende de n. ¿Y hasta cuándo ocurre eso? Hasta que n es 30. Cuando n es 30, la distribución T se convierte en la distribución normal. O sea, nosotros decimos que la T converge a la normal estándar cuando n tiende a infinito. En términos prácticos, en realidad ya cuando n es 30, ya convergió a la distribución normal. Entonces, esa es una buena propiedad que tiene y es la que nos habla del tamaño de muestra 30 como un tamaño de muestra grande. Es por esto, porque ya la distribución converge a la normal. Entonces ven, acá lo que muestra es la normal, ¿ven? Esta que está acá, es una normal estándar. Y acá nos muestra T con distintos grados de libertad. ¿Ven? Este tiene 3 grados de libertad, o sea que el tamaño de muestra es 4. 4 menos 1, 3. ¿Ven? Y para un tamaño de muestra grande, ven, chico, fíjense, esta es la normal, esta es la T. Ven, las colas acá tienen mucha probabilidad de ocurrencia. Pero cuando aumentamos a 15, la cola se achica, pero no se es la normal. Cuando llega a 30 los grados de libertad, estas líneas se superponen y la T se convierte en la normal estándar. Y hay una tabla específica para la distribución T que se entra con ni en las columnas, que son los grados de libertad. Bueno, eso es lo que vamos a trabajar hoy a la tarde en el práctico, que es calcular los intervalos. Los vamos a hacer con la distribución Z, con la distribución T. Y bueno, básicamente eso es lo que hay que hacer el práctico. O sea, en sí los cálculos son muy simples. Acá lo que es complejo es lo conceptual, que es lo que yo les he dado ahora en esta clase. Bueno, por hoy estaríamos, chicos, con este tema. Hemos terminado con la teoría. Queda la práctica para que cierre el tema. La clase esta está grabada en el canal. Es la de la que di el año pasado, que dice básicamente lo mismo que les he dicho ahora. Así que el ruido este no va a salir ahí, el que están escuchando. Así que bueno, sí. Consulta, ¿estos temas ya pertenecen al segundo parcial? Claro, es el segundo parcial, sí. Bien, gracias. Si no hay ninguna pregunta, hemos terminado por hoy. Por esta Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao. Creo que hemos quedado solos, Gaby. Hola, falta. Bueno. ¿Y cómo te fue anoche al fin con los chicos? Yo había puesto